el mensaje y la misión. La gloria de Dios manifestada en el Evangelio universal. La urgencia de las buenas nuevas, el significado del Evangelio. Comenzamos entendiendo la palabra fundamental, Evangelio. Esta no es simplemente una noticia, es la buena noticia. Esta palabra Evangelio viene del griego Evangelium, ¿sí? ¿Qué quiere decir buenas noticias o noticias de qué? Del reino. ¿Sí? Y también dice, y el poder de Dios para la salvación. O sea que este evangelio es el poder de Dios también. ¿Qué es el evangelio? Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es el mensaje central del reino de Dios. Romanos 1:16. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el evangelio? Es el poder de Dios para la salvación, ¿sí? De todo aquel que cree. Romanos 1:16. Es el mensaje central del reino de Dios. ¿Para qué este es el mensaje? ¿Sí? Pues miramos cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Pues si miramos que desde Adán todos somos pecadores, entonces todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto ellos desobedecieron. ¿Sí? Ahora, quedaron a la merced del diablo, del enemigo que nos acechaba todos los días. Estábamos en servidumbre, bajo esclavitud, de lo cual es claro saber que estábamos necesitando una buena noticia, porque estábamos para condenación, no estábamos para salvación, ¿sí? Por cuanto el mismo Dios que les había dado el Edén como hogar, es el mismo Dios que le promete venir, ¿por medio de qué? De la simiente de una mujer, por medio del nacimiento, ¿sí? Por medio del nacimiento, ¿sí? De lo cual él vendría, esa simiente vendría ¿qué? A salvar a la humanidad. Y miremos, vamos a ver a medida que se vaya desarrollando este tema, quién es esa simiente, cuál es la identidad de esa simiente, ¿ya? Entonces, primeramente, el Evangelio, noticias nuevas del reino, o buenas noticias del reino. ¿Y qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. Porque el Evangelio viene bajo el poder de Dios, no bajo el poder del ser humano. Este Evangelio, esta palabra, no es del ser humano, ¿ya? No es del ser humano. No es del ser humano, sino de Dios. Por lo cual tenemos que predicar este Evangelio conforme a lo establecido por Dios, conforme a lo que Dios nos ha encargado, ¿sí? Tenemos que predicar esta palabra conforme a su verdad, no conforme a concupiscencia o ideas humanas, sino conforme a las ideas de Dios. ¿Ya? Entonces, el corazón del mensaje de estas buenas nuevas, la esencia de estas buenas nuevas, radica en la persona y obra de Jesucristo. Su vida, muerte sacrificial, sepultura y, sobre todo, su resurrección al tercer día. En 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, es la demostración de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Vamos a mirar en 1 Corintios 15, 3 al 4, a ver qué nos dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y miren cómo Juan habla de Jesús. Él solamente bautizaba con agua, símbolo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que venía detrás de él. Le está diciendo, lo está concientizando que deben de arrepentirse de todo lo malo que han hecho y retomar sus vidas conforme a los caminos de Dios. ¿Sí? Entonces, miren que Juan el Bautista empieza a predicar acerca del que venía detrás de él.
¿sí? El cual él decía que él no era digno de desatar la correa de sus sandalias encorvado, ¿sí? El cual venía ¿qué? A bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bueno, cuando se habla en lo que predica Juan el Bautista, con Espíritu Santo y fuego, esto quiere decir que Jesús venía bajo dos modalidades. Jesús venía a predicar, a enseñar el Evangelio, lo que conocemos hoy de las Sagradas Escrituras. Una, si tú creías en él, ibas a ¿qué? A heredar vida eterna. Dos, fuego. Esto quiere decir que si tú no creías en lo que Jesús venía a predicar, estaba bajo juicio. Jesús dice, si yo no hubiera venido, ellos no tendrían pecado, mas ahora he venido y he hecho cosas admirables delante de ellos. Ahora, esta palabra los condenará en el día que postrero. Miremos cómo lo dice, ¿no? Entonces Jesús viene bajo dos modalidades. Salvación, sí, por medio del Espíritu Santo, que es donde somos bautizados en el nombre de Jesús en las aguas bautismales en su nombre. Ese es el nombre del Espíritu Santo. Sí, y fuego quiere decir que si a la persona que se le predicase este evangelio y no creyese, entonces iba a ser ¿qué? Condenado. Pues Marcos 16 dice, y hacer discípulos a todo ¿qué? A todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces, miremos cómo Juan viene aquí a prepararle camino. ¿A quién? A Jesús. Porque este era que venía aquí a enseñar el evangelio de salvación. Juan solamente los guió, ¿sí? Y los bautizó en agua, símbolo de arrepentimiento, y que creyesen en aquel que venía detrás de él, ¿sí? Entonces, miremos toda una preparación, ¿no? Miramos que después cuando Juan se encuentra con Jesús, uno de los discípulos empieza a decir, maestro, mira, desde que el momento que has recibido a este hombre, pues él ha ido ¿qué? Creciendo. Entonces, Juan el Bautista le dice a uno de sus discípulos, le dice, es que es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Por qué? Porque él es el portador del evangelio de salvación o para la salvación. Era él al que estaban esperando, al que se estaba esperando, ¿sí? Que creyesen al que debía de qué? De venir. Y el que debía venir ya estaba en el mundo. Entonces, ya estaba en el mundo con buenas noticias del reino, como venimos hablando. Que ya estaba disponible, ¿qué? La salvación para la humanidad entera. No solamente para Israel, sino para la humanidad entera. Nuestra enseñanza se centrará en dos verdaderas o en dos verdades inseparables. La naturaleza gloriosa del portador y la naturaleza universal de la misión, ¿sí? Entonces, ¿se centrará en qué? La naturaleza gloriosa del portador. O sea, vamos a mirar aquí cuál es la identidad del portador. ¿Quién realmente nos trae esa buena noticia? ¿Quién porta ese evangelio? Y ese portador nos da la misión de ¿qué? De predicarla a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. La identidad del portador y la extensión del mensaje son dos cosas. La identidad del portador y la extensión del mensaje. La gloria del portador, Cristo, imagen de Dios. ¿Sí? Eso me dice la Sagrada Escritura. La razón por la cual el Evangelio es tan poderoso e impactante es la identidad de quien lo encarna, Jesucristo. Él no es solo un mensajero, sino la manifestación de Dios mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Filipenses 2:7. La Biblia me establece aquí que Dios es el que toma forma de siervo, semejanza o semejante a los hombres. Eso me dice la Biblia. O sea, no es que Dios envió a otro, sino que él mismo ¿qué? Se eligió a sí mismo y elige cómo venir. Elige
eh, ser humanizado o humanizarse, tomar velo de carne o tomar forma de hombre, ¿sí? Para visitar a la humanidad, para compartir a la humanidad, para enseñar a la humanidad y para mostrarle su salvación a la humanidad, ¿sí? Por eso Filipenses dice que toma forma de siervo, hecho semejante que a los hombres, que es nuestro Dios, el cual se llama ¿qué? Jesucristo, y es el único Dios. No hay otro fuera de él. Como si fuera poco, en Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pero dice, acá habla de Jesucristo. Entonces, ¿cómo que Jesucristo es el creador? Y todo fue creado, termina diciendo la oración, el texto bíblico en Colosenses 1:16, que todo fue creado para él. Primero que todo, por él y para él. ¿Sí? Quiere decir que Cristo aquí lo creó todo y todo lo crea para él. Entonces, ¿qué me estará diciendo la Sagrada Escritura? ¿No es este Dios entonces? ¿No es este Jehová? ¿Jehová Dios? O sea que la Biblia me está diciendo que no hay una separación, porque Deuteronomio 6:4 me dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿el Señor qué? Uno es. Es decir, que el portador del Evangelio es Dios mismo, solo que en un velo ¿qué? De carne, hecho semejante ¿qué? A los hombres. Primero tomó forma de siervo, que quiere decir servidor. Jesús vino a servir. Jesús siendo Dios, teniendo forma de Dios, viene a servir. Se despoja de sus vestiduras reales, ¿sí? Deja su trono y viene a la tierra en velo de carne para enseñarnos, para darnos primeramente la buena noticia y enseñarnos esa buena noticia, ¿sí? Él nos vino a dar conocimiento acerca de la salvación. ¿Para qué? Para que heredáramos esa vida eterna con Él, para que viviéramos por la eternidad con Él. Y este es nuestro Dios. Nuestro Dios fue que vino y nos enseñó todo por medio de semejanza humana, o sea, por medio, cuando Él se hace carne, porque 1 Timoteo 3:16 dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. En Juan 1:1 lo dice, que aquel que es la palabra, ¿sí? Aquel que es la palabra y la palabra que es el mismo Dios, ¿sí? Y aquel que es la palabra y que es Dios mismo, en el versículo 14, o sea, en el Juan 1:14 dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ya? Este Dios, el que conocemos, Jehová, ¿sí? Desde la eternidad, este se hizo carne, se hizo hombre para venirnos a enseñar, para venirnos a dar esa ¿qué? Esa buena noticia de que ya estaba disponible la salvación para la humanidad. Entonces miramos que Cristo, que quiere decir elegido, lo que quiere decir que Jehová elige el vehículo en el cual venir a ¿qué? A visitar a la humanidad, ¿sí? Haciéndose él humano también. Porque miremos una cosa, Dios como Dios no podía venir a la tierra, pues nos había consumido. Sabemos que Él es Dios y que nadie lo puede ver tal y como Él es, porque no puede el hombre ver a Dios y vivir para siempre. Eso fue lo que le dijo a Moisés, ¿no? Por eso lo mete a una hendidura de rocas donde solamente podía ¿qué? Ver sus espaldas, pero no podía ver ¿qué? Su rostro. Ahí miramos que Dios le estaba enseñando su gloria a Moisés, ¿sí? Porque Moisés había hallado gracia en su rostro, ¿sí? Entonces era por eso. Pero entonces ahí Dios le explica de que no podía ver su rostro y vivir para siempre. Entonces miramos en Hebreos 2:14 al 16 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de lo mismo? Nuestro Dios Jehová participó de sangre y carne, es decir, se hizo hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso nuestro Señor? ¿Para qué hizo eso Jehová Dios? ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Estábamos siendo esclavizados,
por el diablo. Estábamos siendo amenazados todo el día, amedrantados por medio del día, por el diablo, ¿sí? Que nos tenía cautivos, ¿sí? Porque estábamos condenados y estábamos en delitos y pecados. Y Él se había enseñoreado de nosotros. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Es por medio del conocimiento de este evangelio que somos libres, y libres en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. El apóstol Pablo afirma poderosamente que el evangelio que predicamos es el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, ¿sí? El cual es la imagen de Dios. O sea, Cristo es la imagen de Dios, vuelve y me dice. En 2 Corintios 4:4, vamos a mirar 2 Corintios 4:4, ¿qué nos dice? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero acá nos está diciendo, vamos a leerlo desde el 3 primero, para que lo miremos más claro. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿qué quiere decir? O sea, hay personas que no creen a esta palabra, ¿sí? Y como no creen a esta palabra, entonces el evangelio está encubierto para ellos, no pueden ver la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué han hecho con los incrédulos, con aquellos que no quieren creer esta palabra? Ahora, destaquemos algo, que no solamente los incrédulos, para los incrédulos, o no todo aquel que no cree en la palabra de Dios es incrédulo, también es todo aquel que transversa la palabra de Dios es incrédula, porque está acomodando el evangelio a su propio bienestar, a su propia modalidad, ¿sí? Acomodarlo a su propia concupiscencia. Y para así decir, tener el descaro de decir, estoy salvo en esto que he hecho, cuando no es así. Entonces es una parte también de incredulidad, ¿no? Porque muchas veces no queremos aceptar la palabra de Dios como viene, sino que nosotros queremos acomodarla. También es otra parte de incredulidad también. Entonces, no solamente los que no creen, sino aquellos que acomodan y adulteran la palabra. Porque si tuvieran temor de Dios, no la adulteraban, sino que aceptarían la palabra de Dios tal como viene. ¿Sí? Hay que destacar todo esto. Entonces, ya que leímos el versículo 3 de 2 Corintios capítulo 4, vamos al versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Claro, como no quisieron creer a la verdad, ahora viene el Dios de este siglo, o sea, el diablo, y ha cegado el entendimiento de aquellos que no quieren ¿qué? Creer. Y por eso que batallan tanto y por eso que discuten tanto sobre la palabra de Dios, porque no la entienden, porque no han querido creer en ella, ¿sí? Dice, ¿para que no qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, porque es que el evangelio es luz, el evangelio es la verdad de Dios, ¿sí? El evangelio es la buena noticia que Dios trajo a este mundo para que nosotros los hombres nos ilumináramos con ella. ¿Sí? ¿Y para qué nos iluminamos con ella? Es para que procedamos al arrepentimiento y luego a la salvación, porque Dios dice en su hermosa palabra que Dios no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿qué? Al arrepentimiento y Él nos perdone nuestros pecados y podamos vivir con Él por la eternidad, porque Dios nos ha dado la eternidad como herencia. Pero muchos hombres han rechazado este evangelio, han rechazado esta verdad, aún así la han adulterado y no tienen temor de Dios. ¿Ya? Entonces, tenemos que seguir en la palabra. Tenemos que acogernos a la palabra. Amén. Entonces, seguimos. Cuando las personas rechazan el evangelio, no es porque el mensaje sea confuso, sino porque han sido cegados espiritualmente por el enemigo. 2 Corintios 4, 3 al 4, ¿sí o no? El que ya le leí. El evangelio es la luz que revela la gloria de Dios. Por medio del evangelio conocemos al único Dios que ¿qué? Que vino a traer nuestra buena noticia. Qué bonito es nuestro Dios, qué bello es nuestro Dios.
Sí, qué bueno es Él que nos ha traído su palabra. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Para que habiéndonos ejercitado en su palabra, ¿qué? El diablo huya de nosotros. Y no solamente para eso, sino para que seamos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Cuando se habla de Hijo de Dios, se está hablando del velo de carne en la que Dios se dio a conocer. Porque es ese velo que Dios se hizo a sí mismo para él portar ese velo de carne, él mismo se convierte en padre de esa carne. Él es padre de esa carne. Por eso él dice que él es el Hijo de Dios. En otras palabras, está diciendo que él es Dios, que él ha descendido de Dios. ¿Sí? Su espíritu descendió en forma humana a través de ese vientre, podemos decirlo, ese vientre prestado, ¿sí? Para venir a la humanidad y darse a conocer. Fue Dios que se dio a conocer, no es que envió a otro. Porque cuando decimos que Dios envió a otro, estamos cayendo en idolatría, porque Israel me está diciendo a mí, o el Señor le está diciendo a Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sabemos contar, es uno. No es uno compuesto, como muchos quieren hacerlo, no es uno compuesto, es uno, porque Dios es indivisible. ¿Sí? Dios es inmutable, Dios es infinito. No podemos entender a Dios en su infinito poder, sino que nos queda es aceptar lo que Él es. Nos queda es aceptar en lo que Él se ha manifestado. ¿Sí? En la antigüedad se manifestó de muchas maneras, tomando formas diferentes para darse a conocer. Abraham se dio a conocer en una forma diferente. A Jacob también se le dio a conocer de una forma diferente por medio del ángel de Dios. Ya, el ángel de Dios es Dios mismo, sino que él toma forma de ángel. En otras palabras, lo que le llaman apariciones o teofanías. Para Dios que comunicarse con el hombre. Porque miremos como Dios se lo dijo a Moisés, porque no puede el hombre ver a Dios y vivir para siempre. Por eso es que él toma forma porque tal como él es no lo podemos ver. Porque el día que el hombre ve a Dios muere. Por eso es que él vino en forma de carne, ¿sí? Se hizo carne para habitar entre nosotros y poder enseñarnos esta palabra que hoy en día la escudriñamos, ¿sí? Y que meditamos en ella todos los días y debemos hacerlo, meditar en ella. Entonces, el Evangelio es la luz que revela la gloria de Dios, su identidad. Y es muy importante saber quién es Dios, saber quién es nuestro Dios, para así mismo seguir sus directrices y no desviarnos del camino. Miremos cómo hay hombres que, como han caminado en contra de las cosas de Dios, han ido en contra de sus propias naturalezas. ¿Por qué? Porque la mente del hombre se reprueba cuando no se acoge a las cosas de Dios. Y miremos cuántos vicios pueden coger, pueden tomar, por no haber creído ¿qué? A la verdad de Dios. Porque Dios los deja ¿qué? Bajo el poder de un espíritu, ¿sí? Para que ese espíritu los ciegue por no haber ¿qué? Creído a la verdad. Y entonces se van en contra de su naturaleza, haciendo cosas que anteriormente no lo hacían, pero ahora ya lo hacen. Y son los famosos vicios que decimos. Porque sus mentes se les reprueba, ¿sí? Por no haber creído el verdadero evangelio. Entonces, el mandato universal. Vamos a mirar el mandato universal. Ya miramos quién es el portador de este evangelio y sabemos que es nuestro Dios, que es el portador. Nuestro Dios se hizo carne cuando Él nace. Miremos en el mensaje cuando el ángel Gabriel le trae este mensaje a María o esta salutación, le dice que le pondría por nombre a este santo de Israel, que le pondría por nombre Jesús, porque Él salvaría ¿qué? A su pueblo. La Biblia me dice en el Antiguo Testamento que Dios es el único que salva. Es decir, iban a ser el Salvador, es decir, Dios se iba a conocer. Dios que es invisible
se iba a conocer de forma que visible, pero tomando forma, como les dije, Dios siempre toma forma para hacer contacto con el hombre, ¿sí? Porque si no lo hace, no podría venir, porque Dios es cuidadoso con nosotros, porque Él sabe que tal como Él es no puede venir, porque acaba con nosotros, porque ¿qué nos separa? ¿Qué separa a la humanidad de Dios? El pecado. Por el pecado Dios no podemos hablar cara a cara con Dios, como lo hacía Adán en el principio. Ya, esto fue, el pecado ya es una separación, es decir, nos hicimos enemigos de Dios. Ahora Dios, ¿qué? Debe tomar una forma, ¿para qué? Para visitarnos y poder entablar una conversación con Él. Ya, espero me esté haciendo entender. Igual el Espíritu Santo es el que convence, Él es el que enseña, Él es el que capacita. Dios en este momento sea sea que abra el entendimiento de usted y usted pueda entender esta palabra de verdad. Amén. Entonces, vamos a mirar. Dado que Cristo es la imagen de Dios, su evangelio no puede ser restringido. ¿Por qué su evangelio no puede ser restringido? Aquellos que dicen que, que las versiones están adulteradas, ¿sí? Hay que leer la Biblia como fue escrita desde un principio, ¿no? Creo que en hebreo y arameo. Pero si yo hablo español, si el de allá habla francés, el de acá habla inglés, ¿cómo hace entonces para entender, para acceder al Evangelio? Pero miramos que el mismo Dios es infinito, es poderoso, es sabio por siempre. ¿Sí? Y es Él que ha predispuesto este Evangelio para la humanidad entera. Y es Él que ha provisto diversas versiones para que el hombre pueda acceder a esa verdad de Dios. Amén. Entonces, la misión de predicar es obligatoria para la iglesia. Jesús dejó un mandato claro que define nuestra labor. ¿Sí o no? Vamos a mirar el alcance global del Evangelio, ¿no? Entonces, el Evangelio del reino debe ser predicado. Eso Jesús lo dijo. En todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Entonces, esta es la señal previa, indispensable para el regreso de Cristo. Que este evangelio será predicado hasta el último rincón del mundo. Entonces vendrá el fin. ¿Pero quién lo dijo? Cristo, después de haber resucitado. Él dio su mandato, pero venga, ¿pero cómo así? Pero si todos nos hablamos un mismo idioma, en Israel se hablaba hebreo, arameo, después tenemos a los griegos. Entonces nosotros que hablamos español, entonces ¿cómo iba a ser esto? ¿Cómo íbamos a tener acceso a esta palabra? La palabra es clara, ¿sí? La palabra es la que nos guía. Y es Dios que predispone esta verdad para nosotros, llevarla al idioma que sea, porque Dios es poderoso. Y Él es el que lo hace todo, en todos. Porque de Él es el querer como el hacer. ¿Sí? El hombre no busca el Evangelio. El Evangelio lo busca a Él, porque el Evangelio es Dios mismo que vino a enseñar estas palabras. Y si el Evangelio es Dios mismo que me va a traer esta palabra. Por eso de hoy en día existe lo que llamamos la Sagrada Escritura. Anteriormente se escribió obviamente originalmente en pergaminos con tinta, ¿sí o no? Ahora de hoy en día, estamos un tiempo ya moderno, ahora se transcribió, se tradujo de los pergaminos originales muchas versiones en muchas lenguas. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos acceso a esa palabra. ¿Pero por quién fue eso? Por Dios. Sea el que la haya traducido, eso fue por Dios. Porque el Evangelio me dice a mí que el Evangelio es poder de Dios, no es poder suyo ni mío. Es Dios quien me hace llegar todo esto, todo este mensaje, toda esta buena noticia para que yo me entere, para que yo tenga conocimiento de Él, para que yo sepa quién es Él, ¿sí? Cómo se llama Él y que Él quiere lo mejor para mí y para usted. ¿Sí? Entonces Dios que nos busca, nosotros ahora lo buscamos a Él porque Él nos buscó primero, ahora lo amamos a Él porque Él nos amó primero.
Miremos que se sacrificó por amor por nosotros. No que nosotros lo mereciéramos, sino que Él de su infinita misericordia quiso hacerlo. ¿Sí? Esto es don de Dios, esto es gracia inmerecida, no para que ninguno se gloríe, ni por obras, sino que esto es don de Dios. A Dios le plació dar de la salvación a ti y a mí, aunque no lo merecemos, y aquí estamos, predicando el Evangelio. Amén. Entonces, esto es indispensable. ¿Sí? Que se predique ¿qué? Su palabra, su buena noticia, su evangelio. ¿Por qué? Les voy a decir otra cosa. Muchos dicen, es que cuando Cristo venga Él nos aclarará todas las cosas. No, Señor. ¿Por qué Dios, siendo Cristo, se sacrifica? Porque Él tuvo que venir a enseñar la palabra, su palabra. ¿Para qué? El Señor en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué te está diciendo? Que escudriñes la palabra. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. Entonces, aquí se cae lo que muchos dicen, no, es que cuando el Señor venga, Él nos aclarará todas las... Sí, te va a aclarar, claro, te va a aclarar que no estuviste en su palabra, te va a aclarar que estabas por fuera de su camino, que no perseveraste. Sí, te va a aclarar que Él es Dios, que uno es un hombre que debiste creer en Él, aquel que lo hace todo en todos. ¿Ya? Porque la próxima vez que Cristo venga no viene con relación con el pecado. Él viene como juez implacable, viene a juzgarte. Si estuviste por fuera de la palabra, viene a juzgarte. A ti y a mí, si no estamos perseverando en la palabra. Entonces, no es que cuando Cristo venga todo me lo va a aclarar, no. Él me lo está aclarando todo desde ahora. Porque Él habla en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acoger su palabra. Y tenemos que tener cuidado porque han salido delante de nosotros engañadores, amadores de sí mismos, amadores del dinero, que han hecho mercadería, han hecho negocio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que mirar, afinar este oído, pero no el oído físico, sino el espiritual, para escuchar realmente la palabra de verdad. ¿Sí? Porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Sí? Pero bendito el hombre que abre su corazón a Dios. Pues como árbol junto a la orilla, ¿sí? Que da su fruto, ¿qué? A tiempo. Amén. Que da su fruto a tiempo. Entonces, el poder habilitador. Somos llamados a ser testigos de Jesús en Jerusalén. ¿Sí o no? Miremos cómo Jesús nos dice eso. Primero, en Jerusalén, donde se predicó la palabra. Con la manifestación del Espíritu Santo, que eso lo miramos en el libro de Hechos. Te recomendaría que leyeras el libro de Hechos, si no lo has hecho. Ya. Entonces, somos testigos de Jesús en Jerusalén. Luego en toda Judea, luego en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos 1:8, lo puedes leer. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Empoderados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso dice el Señor. ¿Sí? Entonces, miremos que el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de ¿qué? De lo alto. Entonces, la historia inmortalizada. La misma predicación del Evangelio asegura que los actos de fe y devoción a Jesús serán recordados donde quiera que sea anunciado en el mundo. Mateo 26:13. Vamos a leerlo. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. ¿Qué había hecho esta mujer? Esta mujer había quebrado el alabastro para preparar a Jesús para la muerte, para su muerte, ¿no? Jesús dice que ella lo estaba preparando a él.
Entonces dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Miremos que aquí quedó también el hecho de ella, aquí también se escribió lo que esta mujer había hecho con Jesús, que lo estaba preparando para su muerte. Eso Jesús dijo, eso él lo dijo. ¿Ya? Y mire que hasta ahora se ha predicado y se sigue hablando sobre eso, que las palabras de Jesús son fieles y verdaderas. Pues Él es Dios, el portador del evangelio, el portador de la buena noticia. 26:13. Y también lo podemos conseguir en Marcos 14:9. Dice, esta predicación se centra siempre en Jesús. ¿Por qué se centra en Jesús? Yo les acababa de decir que en Juan 5:39, el evangelio habla sobre el testimonio de Jesús, sobre todo lo que Jesús había hecho. ¿Sí? Sobre todo, todos los hechos de Jesús están aquí en las Sagradas Escrituras, en los 4 evangelios. Entonces, esta predicación se centra siempre en Jesús y la resurrección. Hechos 17:18, que es la buena noticia por excelencia. Es la buena noticia por excelencia. Vamos a mirar en Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué les predicaba el evangelio de la resurrección? Pablo. ¿Sí? Pablo. A unos filósofos. ¿Sí? Que eran idólatras. ¿Ya? Pero que al mismo tiempo ellos querían que escuchar algo nuevo. Dice, y tomándole le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues Pablo ahí, ¿qué está haciendo? Está predicando el evangelio, ¿qué? El evangelio de Jesús. ¿Sí? Que es la buena noticia por excelencia. Se la está, ¿qué? Predicando a ellos también. Porque ellos también necesitaban oír esta palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, la accesibilidad del mensaje, fidelidad en cada idioma. O sea, para aquellos que dicen de que hay que ir a estudiar el hebreo, yo siendo español, ir a estudiar, sí, está bien, que estudies hebreo, ¿sí? Pero no quiere decir que porque se traduzca la palabra de Dios a otros lenguajes, no quiere decir que se va a adulterar o que va a perder la connotación, pues este evangelio no pierde el sentido. Si se hace con cuidado, se hace como lo que se debe hacer, la palabra nunca va a perder el sentido, nunca va a perder su esencia. Lo que pasa es que se va a traducir a un nuevo lenguaje, a un nuevo idioma, ¿sí? Para que esos que hablan ese idioma puedan enterarse del evangelio, ¿ya? Pero hoy en día muchos quieren rechazar las distintas versiones de las Biblias, para rechazar, ¿de qué? Para rechazar la verdad de Dios. No sé por qué lo hacen, pero bueno. ¿Sí? Ahora, si las Sagradas Escrituras han llegado a nuestra nación, en nuestro idioma, debemos de predicarla tal como es. ¿Sí? Tal como es, porque el Evangelio es poder de Dios. Y si ha llegado a nuestro país, a nuestro idioma, es porque Dios así lo ha querido, porque este es una orden de que este evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Esto quiere decir que iba a traspasar, ¿qué? Hasta el mismo idioma mismo para ser predicado este evangelio. Entonces, la meta de llevar el evangelio a todas las naciones implica necesariamente que el mensaje debe ser, ¿qué? Comprendido por todas las lenguas. ¿Sí? Lo que les digo. Entonces, la validez del evangelio no depende del conocimiento erudito del hebreo, el arameo o el griego original, sino de la fidelidad doctrinal. Lo que les decía, no puede perder la esencia. Porque entonces, si pierde la esencia, entonces sí estaría, ¿qué? Se estaría adulterando, entonces, la palabra de Dios. Pero si mantiene su esencia, no va a pasar. Entonces, como decíamos,
debe ser fiel, ¿qué? Debe tener una fidelidad en una fidelidad doctrinal, ¿sí? Del mensaje. La universalidad del Evangelio permite y exige su traducción. Las traducciones fieles a las lenguas de cada pueblo no son una adulteración, son el cumplimiento del mandato para que ningún obstáculo sea puesto al Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9, 10 al 12. Vamos a mirarlo. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza, ¿sí? Mira, pues por nosotros se escribió, ¿sí? Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Amén. Porque el que siembra, siembra es con esperanza. ¿Esperanza de qué? De cosechar. ¿Qué? Fruto. El que ara, prepara la tierra para poder sembrar y con su tiempo también va a recibir el fruto de eso mismo que hizo. ¿Sí? Entonces, por nosotros se ha escrito la palabra de Dios. ¿Para qué? Para recibir este evangelio en nuestros corazones y heredar la vida eterna y vivir para siempre con nuestro Dios. Es para esto que ha llegado esta palabra en nosotros, para que lleve mucho fruto en nosotros y podamos ¿qué? Enseñárselo a otros, pero tal como Dios lo ha establecido, no adulterando la palabra de Dios. Ahora, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Obviamente que no. ¿Sí? Obviamente que no. Si un hermano que viene a predicarme el evangelio, a darme estas buenas noticias del reino, si yo puedo darle de comer, le puedo dar de comer, si le puedo ayudar en la parte monetaria, les voy a ayudar. Porque yo entiendo que ellos también necesitan de la comida, necesitan también del vestido. Pero no es que ellos lo exijan, lo estén pidiendo, sino que uno como creyente y movido por el amor de Dios también debe tener misericordia de sus hermanos y debe también ayudar a suplir ¿qué? La necesidad de su hermano que le está predicando este evangelio a usted. ¿Sí? Amén. Eso Pablo lo está diciendo. Y es así. Más sin embargo, hay otra cuestión que Pablo quiere que enfatiza aquí. ¿Sí? Entonces, mira, en el 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Claro, pues, están predicando la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, ahora, Pablo teniendo su derecho de que se le podía sostener a él por el simple hecho de predicar la palabra de verdad, mas sin embargo no exigía su derecho, sino que predicaba el evangelio y se tenía que soportar todo, hambre, necesidad, todo lo soportaba en Cristo. Y así es como nosotros debemos de ser también de hoy en día. No ser amadores del dinero, sino que predicar la palabra de Dios. Porque sabes una cosa, cuando tú obedeces a Dios, adivina qué, Dios te bendice y Dios va a proveer para darte el alimento a ti. Entonces, como él lo decía anteriormente, si tú que preparas el suelo, el que ara el suelo, el que siembra, y siembra es con esperanza de recibir más adelante el fruto. Pero aquí Pablo no exige su derecho o no hace uso de su derecho para no ir a complicar la predicación del evangelio. ¿Sí? Para que no se vaya a enviar, para que no haya desórdenes. Entonces, Pablo lo deja así. Porque el evangelio tiene que predicarse. Amén. Entonces, es así como se hacen las cosas en Dios. Porque Dios es el que bendice. Dios es el que te bendice a ti y a mí. Entonces, y el contexto y de la predicación apostólica, ¿sí o no? Sí, asegurando que el sentido y la doctrina se mantengan claros en cualquier idioma. El obstáculo real no es la lengua, sino el velo espiritual, es decir, la ceguera en nosotros, el no creer en esta palabra. No es el idioma, porque Dios ha dado su orden de que este evangelio se debe predicar ¿qué? A todo el mundo. Y obviamente que Dios tuvo en cuenta las lenguas y ya tenía un plan para eso. Y por eso hoy en día miramos las traducciones, las distintas versiones de la Biblia. Todas las versiones en su mayoría tienen el mismo sentido. No pierden la esencia. Diferentes palabras, pero el mismo sentido. Nos conllevan a uno mismo.
a la revelación de uno mismo, no lo pierde. Como algunos creen que la mayor parte de las Sagradas Escrituras están adulteradas. Sí, hay algunas escrituras que la han adulterado y nosotros las conocemos. Sabemos cuáles son y son unas poquitas. Pero sabemos que hay otras que están en su contexto y que no han sido adulteradas. Entonces debemos ¿de qué? Acceder a esas versiones. No nos compliquemos la vida también. ¿Ya? Entonces, miremos, el Evangelio es, por lo tanto, la máxima noticia de Dios. La revelación de su gloria en Cristo. ¿Sí ve? O sea, su manifestación en qué? En ese elegido, en ese cuerpo que Él eligió, porque Cristo es elegido, es ungido, elegido. Entonces quiere decir que Dios, ¿qué? Eligió el vehículo por el cual iba a venir o vino. ¿Y qué? ¿Usando qué? Un velo de carne, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es decir, Dios se hizo hombre para traer este evangelio, en otras palabras. ¿Ya? Entonces miremos esto. Bueno. Entonces, es una comisión ineludible, es decir, inseparable. Es una comisión ineludible para su iglesia llevar esa luz a las tinieblas, es decir, aquellos que estábamos en tinieblas, que nos resplandeciera ¿qué? Esta palabra de verdad, para adquirir conocimiento y tomar nuestra decisión acerca de Dios. ¿Sí? En el Evangelio vamos a saber la identidad de Dios, ¿sí? Y por qué Él nos trajo esta verdad y es para salvación. ¿Sí? Dice, nuestra respuesta a esta verdad no puede ser la pasividad. La tarea no ha terminado, pues el fin aún no ha llegado. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, y si hemos sido investidos del poder del Espíritu para ser testigos, entonces estamos llamados a la acción. Amén, así es. Entonces, desafío final. Levántate. La buena noticia es demasiado gloriosa para guardarla para ti. Eres un portador y un testigo del mismo mensaje que cambiará ¿qué? Al mundo. Amén. La gloria es para Dios. Vayamos y prediquemos con sencillez y poder la buena noticia de la gloria de ¿qué? De Cristo. Hasta que el Evangelio haya llegado a la última nación y entonces vendrá el fin. Tenemos un deber, predicar el Evangelio. ¿Sí? Pues si Cristo nos ha investido de poder de lo alto, debemos de predicar ese Evangelio. ¿Sí? Obviamente sin adulterar su palabra, claro está. Obviamente solo lo que está establecido por Dios. Entonces, ese es el Evangelio, la buena noticia del reino, el cual ha sido, ha llegado hasta nosotros. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y este es a nuestro Dios. Para que sepamos, a Dios le ha placido darnos este Evangelio, le ha placido darnos el conocimiento del Evangelio para salvación, no es para condenación. Entonces yo te invito, amado hermano, amado pastor, líder, tú que predicas la palabra, predícala con verdad, con honestidad. No seamos amadores del dinero, porque eso nos va a perjudicar. Pues Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, en otras palabras también, se cumple, ¿no? Si yo adultero el Evangelio y se la predico a muchas personas y estas personas me creen, también se van a perder junto conmigo. Ten en cuenta eso. Dios te bendiga.